Bienvenidos a Neuróticos, un podcast producido por estudiantes de la Nahua Cancún de la carrera de Psicología. Mi nombre es Ainhoa Gobea. Mi nombre es Fátima Méndez. Yo soy Guillermo Gutiérrez y espero estén listos para su tercer episodio. En este episodio nos acompaña una invitada muy especial y a la que le tenemos mucho cariño, la psicóloga Jazmín Campos. Docente de la materia de trastornos no psicóticos y una de las profesoras que ha logrado cambiar nuestra forma de ver la psicología y los estigmas acerca de los trastornos. Con una formación en psicoterapia Gestalt Humanista por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y más de 5 años de experiencia acompañando a adolescentes y adultos, Jazmín nos ha ayudado a comprender los trastornos mentales desde una perspectiva más humana, más empática y principalmente más gestáltica. Su labor, como ella lo dice, viene mucho a dignificar la humanidad. Hoy nos compartirá su mirada humanista, su experiencia clínica y su pasión por la psicoterapia como camino de sanación. Sin más preámbulo, encantados de poderte darte la bienvenida, Jazz. Hola, muchas gracias. Gracias por el recibimiento y por la invitación. Espero no estar leyendo de más, pero sí nos gustaría saber, sobre todo porque siento que lo presentas mucho en las clases, cómo lo presentas desde un lente humanista, desde la Gestalt. Nos gustaría saber qué es lo que te hizo decidirte a irte por ese enfoque de la psicología. Esa es una muy buena pregunta que creo que no hay palabras específicas para responder, ¿no? Porque justo las corrientes humanistas nos invitan mucho a mirarnos a nosotros, a regresar a nuestra intuición, a nuestros sentidos. Entonces, ¿qué me hizo irme hacia el lado humanista? Algo sentía dentro de mí que no terminaba de encajar con los otros enfoques en donde era muy directivo, en donde había mucha estructura. Entonces, esta visión humanista nos permite entender al ser humano en todo lo que vive y no solo como un síntoma o no solo como un trastorno, sino que nos permite ver todas las potencialidades que tiene y cómo puede desarrollarse para ser su mejor versión. Jazmín, nos has hablado varias veces en clase sobre el camino que ya has recorrido, llegando desde Chetumal y residiendo pues recientemente aquí en Cancún, de igual manera como terapeuta y como profesora ahora de nuestra universidad. Espero estar hablando por todos aquí de la admiración que esto representa y también quisiera que nos hablaras un poco más sobre este camino. ¿Qué les gustaría que les contara de este camino? Lo que tú prefieras. Ok. Bueno, creo que lo primero que me gustaría decir es que yo amo Chetumal, así soy una chetumaleña como de hueso duro y nunca pensé irme de Chetumal. Yo me iba a quedar a vivir, a seguir en Chetumal. Mis hermanas se vinieron a estudiar a Cancún, pero yo elegí quedarme en Chetumal porque es una ciudad tranquila, porque me permitía estar más en contacto conmigo misma, pero supongo que un poco lo que dice la Gestalt y el humanismo es que las vivencias que vamos experimentando nos van orillando por ciertos caminos. Las crisis que tenemos nos invitan a movernos, nos invitan a aprender de lo que nosotros hemos dicho o hemos experimentado. Entonces, ahí en Chetumal sentí una gran cantidad de dolor emocional de forma personal y sentía que ya no podía estar ahí. Entonces sentí que Cancún era un buen lugar para estar, para recuperarme emocionalmente y creo que fue una decisión acertada. Conocerlos a ustedes, estar aquí en la universidad ha sido algo muy cálido para mí. Yo llegué con mucho miedo porque ustedes a lo mejor no lo notan en las clases, pero soy una persona muy nerviosa, soy una persona que siente mucho miedo, entonces llegué con mucho miedo y estar aquí hoy me hace sentir un poco más tranquila. Gracias a ti, Jazmín, de verdad. Pues sí, Miss, la verdad es que no, cuando yo metí la clase en la planificación, dije, pues ha de ser una maestra que ya lleva años aquí, pero nunca esperé que fuera alguien nuevo. Y la verdad es que muchas veces tener a alguien nuevo refresca la universidad, los valores. Y definitivamente creo que usted entra con todo el perfil de el tipo de maestros que hay aquí, ¿no? Que nos inspiran muchísimo, ¿no? Pero bueno, siguiendo con tu preparación, Miss, nos gustaría saber, empaparnos un poquito más sobre el enfoque gestáltico. ¿Cuáles son las bases de la Gestalt? Mira, la Gestalt que toma 4 cosas principales.
toma el existencialismo, que el existencialismo es una corriente de pensamiento filosófica, los existencialistas, que hablan mucho del sentido de la existencia, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Por qué también estamos aquí? Entonces utiliza mucho eso para tratar de encontrarle sentido a la vida, pero también para tratar de encontrarle sentido al dolor y a las crisis que sentimos. O sea, porque no hay explicación, ¿no? Uno dice, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Y los existencialistas lo que dicen, pues es un continuum de la vida, ¿no? Aquí estamos y lo que nos toca es seguir hacia adelante, pues porque ya estamos aquí. Hay una cosa que a mí me gusta mucho del existencialismo que dice... La verdad es que no me acuerdo del nombre del autor, porque ahí con los autores soy un poco mala, pero lo que decía este autor es, somos arrojados a la existencia, no pedimos venir, simplemente aquí estamos, ¿no? Y lo único que nos queda es, pues, seguir en este camino. La otra cosa que tomamos es la fenomenología, que la fenomenología es el estudio del fenómeno tal y como sucede. Esta es una herramienta o una técnica que utilizamos para nosotros no hacer interpretaciones, solo para poder entender cómo sucede lo que sucede en el ser humano. También es algo filosófico. Y utilizamos al humanismo, que el humanismo lo que nos da es toda esta mirada humana, poner en el centro al ser humano, y también a lo que nos invita es a que nosotros dejemos de ver a la persona como algo que es desechable o algo que podemos modificar. El humanismo nos invita a que nosotros reconozcamos y confiemos en la otra persona, ¿no? Que creo que es algo que nos ha pasado un montón hoy en día, que no reconocemos el labor de la persona y no confiamos en lo que puede lograr. Y el cuarto punto, el último punto, es sobre la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt no es lo mismo que psicoterapia Gestalt, porque la psicología de la Gestalt lo que habla son de todas estas leyes que nuestra cognición hace, ¿no? Por ejemplo, está la ley de cierre, la ley de la figura fondo, que es la forma en la que nosotros vemos e interpretamos el mundo. Viene también, pues, de la palabra alemana. Entonces, la psicología de la Gestalt es una muy buena base para entender cómo la persona configura a nivel emocional. Hablando un poco ya tal vez de historia, si vamos a tal vez este tema que justo le estábamos hablando hace un momento, el precursor de la Gestalt fue Fritz Perls, y creo que en su momento, creo que hasta el día de hoy se le criticó mucho pues esto que decíamos, su falta de uso de método científico, y a la vez la forma en la que llevaba la terapia, esta tan famosa de entrevista de Fritz Perls a Gloria, cómo lleva la terapia, cómo la confronta, muchas veces como que siento que causa mucho ruido, o sea, como que sí se ve muy en dominio de su elemento, que en este caso pues es la Gestalt. Pero sí nos gustaría saber un poco cómo ha cambiado la Gestalt de sus inicios hasta ahora, y sobre todo desde tu enfoque mucho más humanista. Es una muy buena pregunta porque sí, justo la entrevista que hace Perls a Gloria, yo creo que a todos nos deja un poco traumatizados, ¿no? De hecho, en la maestría no nos ponen a esa entrevista, justo porque hay dos vertientes de la Gestalt, que es la vertiente intrapsíquica y la vertiente relacional. Los fundadores de la Gestalt fueron Fritz y Laura Perls, o sea, ellos eran esposos, y Paul Goodman, que él era escritor, ¿no? Entonces, su aportación es que en realidad él escribió, ¿no? todos los libros, pero la construcción de la teoría fue de Laura y de Fritz. Se le da más reconocimiento a Fritz, pero pues, supongo que porque en ese momento pues era hombre, ¿no? Y por la situación que estábamos viviendo, y porque él era doctor, entonces bueno. Pero, entonces, Fritz lo que decía es que todo recaía en el individuo. O sea, lo que hizo en la visión intrapsíquica es que el individuo era lo más importante, la individualidad. Por eso en la entrevista se ve así, se ve muy duro, se ve muy rudo, porque lo que quiere es buscar y confrontar al individuo para que no responsabilice a las otras personas. Entonces, esta visión quedó mucho en la Gestalt y fue como lo más marcado. Por eso hay personas que creen que la Gestalt es confrontar y darle duro a la persona y ser tajante y no dar pie a nada, ¿no? Un poco parecido al psicoanálisis, porque al final Fritz era psicoanalista, él era neurólogo y psicoanalista. Entonces, cuando lo vemos, en realidad yo veo a un psicoanalista, ¿no? O sea, la formación a mí se me hace psicoanalista. Pero entonces Laura, ella era psicóloga
y ella se dedicaba a la investigación. Entonces, la visión relacional de Laura hizo que nos fuéramos hacia otro lugar en donde sí, lo intrapsíquico, lo individual es importante, pero este individuo está en un entorno. Entonces, Laura fue la que hizo más contenido científico para la Gestalt, ¿no? Fritz como que se dedicó a pregonar que esto era un estilo de vida más que un enfoque, pero Laura le puso más las bases científicas. Entonces, por ejemplo, Laura empezó a utilizar fórmulas, utilizó la teoría sistémica, la teoría de campo. Entonces, lo relacional es lo que más hacemos ahora en la Gestalt. Y también comenzamos a adicionar los principios del humanismo. Por eso mi maestría es Gestalt humanista, porque las bases de la entrevista son humanistas, pero la forma en la que entendemos la situación, el problema, el dolor de la persona es Gestalt, como lo veía Fritz. Entonces, lo que ha sucedido ahora mucho es que nos hemos ido acoplando a la visión humanista en general que tenemos, ¿no? Ahorita estamos en la tercera fuerza, que es todo lo que hacemos está por el humanismo. Entonces, nos hemos ido yendo a este camino en donde el otro impacta en lo que yo siento. Porque antes lo que decíamos es, no, pues yo hago esto y si tú te molestas, es tu problema, ¿no? No sé si todavía lo seguimos diciendo, pero antes era más común. Yo soy así y a ver cómo le haces. De hecho, en la oración de la Gestalt que hizo Fritz, hay mucho así, ¿no? Tú eres tú, yo soy yo. Entonces, esa es la visión intrapsíquica, pero lo relacional es, ok, si es cierto, yo soy individuo, tengo que hacerme cargo de mí mismo, pero también lo que tú haces me impacta a mí. Wow, pues te escucho y escucho mucho conocimiento, mucha estructura, incluso diría genialidad, la verdad. Gracias por compartirnos tanto de lo que sabes en tu área. Me parecería también apropiado seguir desarrollando este capítulo de la misma forma en la que hemos desarrollado la clase contigo, ¿no? Desde el entendimiento de qué es un trastorno. Entonces te preguntaría, ¿qué es realmente un trastorno? Clínicamente, un trastorno es un conjunto de alteraciones, síntomas que rompen la estructura o la psique de la persona y que eso nos lleva a un desbalance en varias áreas de su vida. Es importante recalcar que en los trastornos tiene que haber una alteración clínicamente significativa en la persona. O sea, tener un rasgo, tener un indicador no es igual a trastorno. Tiene que haber o sea, que tu vida esté en riesgo, que haya una alteración, que haya una ruptura para que podamos considerarlo trastorno. Súper. Creo que justamente, de nuevo retomando lo que nos dices en clases, porque nos nutre bastante y nos impacta, esta parte de cómo desde tu lente, el enfoque que utilizas, hablas de que los trastornos más bien son respuesta a algo, o sea, son necesarios hasta algún punto, ¿no? Entonces, sí nos gustaría, o sea, que lo compartas también con nuestra audiencia, el tema de cuál es el origen de un trastorno. Súper, qué buena pregunta. Porque esa es una de las cosas lindas del humanismo y más del humanismo, ¿no? Pero en conjunto con la Gestalt, que dejamos de ver al trastorno como una enfermedad. Verla como una enfermedad es una forma de verla desde el área médica. Pero pues nosotros no somos médicos, ¿no? Nosotros estudiamos la conducta y la psique humana. Entonces, un trastorno lo vemos como algo que tuvo que hacer la persona para sobrevivir y adaptarse al entorno y a las condiciones que estaba atravesando. No es que no lo veamos como un problema, sino más bien lo vemos como algo disfuncional que tuvo que hacer, pero que le sirvió para algo. O sea, para algo necesitaba hacer eso, piénsenlo, ¿no? O sea, una persona que ha tenido que desarrollar muchísimo enojo, ¿para qué? O sea, solo porque sí, solo porque quería fastidiar a las otras personas, no, o sea, cuando nos encontramos un síntoma, una característica, una conducta, hablamos de que para algo le sirve a la persona. En la Gestalt decimos mucho que nosotros nos aliamos a la resistencia, porque la resistencia fue una forma de apoyo. Fue la única forma que el paciente o la persona tuvo de apoyarse, de sobrevivir, de seguir en la vida. Y el humanismo también lo que nos dice es que todo lo que hacemos nosotros es para nuestro desarrollo. O sea que no hacemos nada como para ponernos el pie o para
que nos vaya mal en la vida. Al contrario, fue una forma que nosotros tenemos de poder hacerle frente a las exigencias que tiene el mundo hacia nosotros. Me gusta mucho esa respuesta. Siento que es justo lo que te decía. Creo que nos queda, o sea, muy marcado. Sobre todo este tema, recuerdo haberlo leído hace ya un tiempo, que hablaba mucho tal vez la Gestalt de este tema de entender, o sea, es primero entender al sano antes de entender al enfermo. O sea, como que no tanto verlo como que es una enfermedad, es que es un problema, o sea, como que siento que te ayuda también a integrarlo como lo que eres como persona. O sea, normalmente lo rechazas y no lo quieres y es enfermedad, pero esto me ayudó, esto es parte de mí. O sea, siento que eso es muy trascendente. Súper. Eso que dices responde a algo que se llama la teoría paradójica del cambio. Que lo que nos dice la teoría es que mientras más nosotros rechacemos algo que es parte de nosotros, más grande se hace, ¿no? No sé por qué hemos pensado que rechazándolo, juzgándolo, atacándolo, va a haber un cambio, pero entonces la teoría nos dice que cuando nosotros aceptamos algo que somos, es cuando el cambio se da por sí solo, que en realidad ni siquiera deberíamos hacer un sobreesfuerzo. Si estamos haciendo un sobreesfuerzo es porque no lo estamos aceptando. Y aquí la pregunta que nos hacemos y que también yo quisiera que ustedes reflexionen es, si esto es una parte de mí, ¿por qué tengo que ser tan dura, ¿no? Con eso? O sea, ¿por qué si eso me sirvió para algo, lo tengo que satanizar de esa forma? Wow, o sea, la verdad es que estoy sin palabras, porque yo sí creo que me considero una persona que siente mucha empatía y últimamente he estado trabajando el sentir bastante empatía por mí, porque nos olvidamos muchísimo de que nosotros también sentimos y hay una razón por la cual también tenemos estos rasgos tal vez de ciertos trastornos o estas heridas que nos hacen ser de cierta manera, pero que tienen un motivo real. O sea, me gusta mucho, a mí me cambió toda la perspectiva el entender desde tu clase que hay una razón de ser. O sea, creo que parte de ciertos estigmas que tocamos en el primer capítulo es que a veces creen que la psicología es como muy médica, ¿no? De que, ok, vamos a ver en qué criterios entras de qué trastorno tienes y ya vamos a darte medicamentos o darte esta técnica y ya, check, de que check, ¿no? Entonces, el entender esta parte donde sí existe una gran parte subjetiva de por qué tenemos estos rasgos o estas heridas, me fascina, de verdad me abrió muchísimo la mente y me gustaría preguntarte, ¿qué prejuicios crees que existen de tener un trastorno hoy en día en la sociedad? Creo que tú ya lo mencionabas, ¿no? Cuando nosotros le ponemos la etiqueta a la persona del trastorno, la persona cree que es eso. Ahora con todos los avances y el tema de la crianza positiva, ¿qué es lo que nos dice, no? Lo que tú le dices a la persona, al niño o a la niña, lo toma como verdadero, lo toma como cierto. Entonces nos invitan a darle palabras de aliento. Entonces pasa lo mismo cuando somos adultos o cuando hacemos lo del trastorno. Es una palabra que se queda aquí, así como si lo hubiéramos podido decir, eres el más inteligente, al final se queda aquí. Entonces, ponerle la etiqueta del trastorno, lo que hace en la persona es generar esta idea de que está mal, de que hay algo muy malo en ella y que no merece, ¿no? Como las cosas buenas, o también sucede que las personas comienzan a tratarlo diferente y eso no ayuda, porque al final es, claro, como soy defectuoso, necesito que me traten diferente, ¿no? Sí, creo que eso pasa mucho con las personas que tienen ciertos trastornos del neurodesarrollo. O sea, por ejemplo, como el autismo o el TDA. Desde, la verdad, mi perspectiva como una persona con TDA, sí es un poco complicado como o sea, no sé si es un estigma, porque es una realidad que sí necesitas cierto tipo de atención especial o diferente a la de los demás, pero no desde este ámbito de hacerte sentir como que eres diferente o raro, ¿no? O sea, como si no entraras es como si tú fueras un círculo y los demás fueran un cuadrado. Creo que ahí está algo que genera mucho sesgo. Decimos, necesita un trato diferente, pero en realidad todas las personas necesitamos un trato especializado en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que sentimos, en lo que vivimos y en lo que experimentamos, porque al final somos seres subjetivos. Compartimos muchas cosas, compartimos muchos procesos, pero
sí necesitamos una atención individualizada, ¿no? Por eso también existe la figura del psicólogo, porque si no, pues todos podrían entrar a la inteligencia artificial, ¿no? Y decir, pues sí, ya, esto hago, pero ¿y cómo queda? No, al final lo que necesitamos es esta conexión con el otro y que el otro nos vea y nos reconozca como individuos. Claro, la importancia de que somos gregarios, ¿no? Sociales y sociables, o sea, tanto como yo necesito que ellos me traten de una manera diferente como yo debo de tratarlos a ellos de una manera diferente. Siguiendo con este tema, yo creo que a lo largo del tiempo las personas hemos entrado como en un ciclo de doble tensión, concepto que tú nos enseñaste y que acuñamos ya como nosotros, de justo lo que hablabas hace poco, ¿no? De cómo muchas personas que ven un síntoma de un trastorno, pues ya piensan que entran catalogados ahí, ¿no? Y aparte de esto es la información, ¿no? De lo fácil que es conseguir la información ahora, ¿no? O sea, el DSM-5 está en 10,000 PDFs en Google, ¿no? Entonces, es como si cada cierto tiempo entráramos en una nueva pandemia, diciéndolo en forma más fácil o como tipo de analogía, un tipo de fiebre de trastornos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estos autodiagnósticos? Bueno, lo primero es que estos autodiagnósticos son como un arma de doble filo. La primera es que sí nos ayudan mucho porque eso nos hace que tomemos más conciencia, ¿no? Que podamos reconocer, que podamos entendernos. Entonces ahí pues tienen un punto válido. A la consulta llegan las personas pues ya desmenuzando de todos los síntomas y bueno, eso ayuda un poquito, pero la cosa peligrosa es que la persona al tener un síntoma ya se hizo una historia tremenda. No, o sea, es de, no, ya estoy aquí a punto de la muerte, estoy aquí a punto de la locura, estoy a punto de... todos utilizan mucho como la esquizofrenia, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que vienen con, no, pues que ya seguro tengo esquizofrenia. Entonces, lo que ha sucedido con tanta información es que las personas se sobrediagnostican. Y también a los profesionales de la salud nos pasa. No solo a las personas de allá afuera, ellos pues desde su no saber y para intentar solucionar lo que están viviendo, pues buscan los síntomas, que me parece útil. Pero los profesionales, sí, ya o sabemos 1 o 2 síntomas y listo, trastorno, hay que medicar, hay que mandar al psiquiatra porque está en riesgo. O sea, a ver, no, espera. No todo tiene que ser así. Nosotros tenemos que entender a esta persona para qué está el síntoma, pero también que tenga 1 o 2 cosas del trastorno no es igual a trastorno. Eso es lo que hay que diferenciar muy bien. Puedes tener rasgos y que todos en teoría tenemos rasgos, pero eso no lo convierte en un trastorno. Y al pensar que sí es un trastorno, incrementa el estrés y la tensión y eso es un ciclo sin fin, ¿no? Hace que el síntoma incremente y otra vez empieza el ciclo de doble tensión. Sí, considero que estos especialistas de los que hablas, supongo que se olvidan un poco de esta parte que nos estabas hablando ahorita de la fenomenología, ¿no? Del trastorno y de la persona incluso, ¿no? Pero pues sí, quién sabe. Bueno, Miss, ¿y usted qué piensa que trastornos estén como de moda ahorita, siguiendo con esta idea que tiene Memo de que hay una fiebre de autodiagnosticarse aquí? Diría que hay 2 muy característicos de nuestra época. De nuestra época. El primero que diría son los trastornos de ansiedad. O sea, los trastornos ansiosos, parece que todos, o sea, de verdad, todos a la consulta llegan diciendo que tienen ansiedad. En las redes sociales es lo que más vemos, es lo que más escuchamos, es lo que más se identifica. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque los síntomas de la ansiedad son muy abruptos, son muy incómodos, pero también por el estilo de vida y también por la información que hay, ¿no? Entonces, algo que ha sucedido mucho es que la persona dice, me siento ansioso, pero eso no implica, pues, un trastorno, ¿no? Sino un rasgo, un síntoma dentro de la estructura o dentro del trastorno. Y el segundo trastorno, que está súper de moda, es el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Ahora todos y todas, bueno, más todos son narcisistas, ¿no? Pues, bueno.
O sea, no lo digo yo, ¿no? Al final esto que vemos en las redes sociales. A mí me encantó una imagen, un meme, ¿no? Que vi que decía, cuando voy con el psicólogo y ya me hizo el diagnóstico que mi ex es quien es narcisista, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una tendencia a decir que el otro, o sea, refiriéndome a la figura masculina, como que le damos más la característica, aunque no es así. Sí. Sobre todo el tema de proporciones, ¿no? O sea, como que en estadística sí hay cierta predisposición en ciertos trastornos que son más de hombres o más de mujeres, o es igual, que eso nos lo has enseñado tú nuevamente. Pero ahora no hablando de autodiagnóstico, sino de lo que es real. O sea, sobre todo en tu práctica, pues, como terapéutica, ¿cómo lo ves? O sea, realmente, o sea, sé que no es un tema de que cada persona que va a terapia tiene este trastorno y tú lo sabes, pero sí un tema de, en realidad, cuáles trastornos sí están más presentes hoy en día. Los trastornos más presentes en consulta, yo diría que son los ansiosos, los depresivos también. La depresión es un tema importantísimo, ¿no? Es un tema que sí vemos en muchos pacientes y que hay que entender que dependiendo de las situaciones que vivas, pueden aparecer los síntomas depresivos. Entonces, no diría que la depresión está de moda, pero sí es un trastorno que se presenta frecuentemente. Y no me acuerdo muy bien de las cifras, si es ocupa el primer lugar o el segundo lugar de enfermedades discapacitantes en las personas laborales, ¿no? Entonces, eso es una cosa tremenda, que a veces minimizamos, pero que sí aparece mucho. Ansiedad y depresión. Chéquense, chavos. Cambiando un poquito de tema, también considero que la tecnología está moldeando el cómo somos, e incluso el cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, pues a veces preferimos hablar con alguien que está a muchos kilómetros de distancia que con quien tenemos al lado, ¿no? También creo que afecta en el tipo de trastornos a los que somos propensos a desarrollar y creo que también en la proporción en la que los llegamos a desarrollar, ¿no? Diría. Pues sí, Memo, yo creo que concuerdo mucho contigo en que la tecnología nos ha moldeado mucho actualmente. O sea, siento que nosotros, incluso siendo muy jóvenes, no crecimos con tanta tecnología como tal vez lo hicieron. Ajá, literalmente. O sea, yo creo que nosotros tenemos la vivencia de haber salido a jugar al patio o no haber tenido celular hasta tal vez los 15 años, 12 años, o sea, y hoy en día vemos que la tecnología pues se encuentra en todas partes, ¿no? Y sobre todo que, como vimos en el capítulo anterior con Atenas, o sea, no hay un control real de los niños usando tecnología, lo que provoca que sea un arma de doble filo, ¿no? Entonces, Miss, en este caso, con respecto a los trastornos, ¿usted como qué piensa o mejor dicho, considera que la tecnología es un arma de doble filo para esta cuestión de diagnosticarse trastornos? Sí, digo, la tecnología pues no tiene control, ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil, o sea, muy necesaria, que nos hace estar muy bien informados, pero justo una psiquiatra decía que somos la generación que más información tenemos, pero la que menos la utilizamos en realidad. ¿Por qué? Por lo que hacen ahora estas redes sociales, y ella hablaba de una red social específica, que es TikTok, que yo no tengo TikTok, ¿no? O sea, no tengo. Ella decía, hay mucha información, pero tu cerebro no la recibe, porque es pasar, entonces es una información basura. Ya ni siquiera te queda, ¿no? la información. Entonces, lo que ha pasado es que estamos sobreestimulados, ¿no? Hay una sobreestimulación y eso cambia los patrones de sueño, cambia los patrones de conexión humana, cambia también la forma en la que yo interpreto el mundo. ¿Por qué? Porque sentimos que ahora todo está a un clic de distancia, pero las cosas no son así, ¿no? Nuestro cerebro no está diseñado para eso. Nuestro cerebro necesita un proceso, necesita cierta lentitud, necesita descansar, necesita desconectarse. Entonces estamos hiperconectados con la tecnología, pero en realidad estamos desconectados de la humanidad o del sentido de sí mismos.
O sea, totalmente. Y justamente creo que eso nos lleva al otro punto que queríamos tocar contigo. Este tema de la hiperindividualización. O sea, como mi sistema de recompensas está casi que averiado, porque estoy recibiendo esta satisfacción inmediata, eso hace que prefiera estar conmigo, porque conmigo y mi celular, que no me falla, que sé cuál va a ser su respuesta, sé que no tengo que esperar, sé que puedo recibir exactamente lo que me da satisfacción en el momento que yo lo quiero. Entonces sí queríamos preguntarte sobre cómo crees que eso se vincula con esta etapa tal vez narcisista, con la que es también esta parte de fiebre de trastornos, o sea, cómo eso nos hace poner sobre todo al individuo, pero no a la persona, sino a nosotros. Eso ya lo habíamos hablado en clase, ¿no? Pero me parece que es muy importante entenderlo porque ahora las redes sociales lo que nos dicen es, no, ponte de prioridad, tú mereces lo mejor, si no quiere, pues tú búscate a alguien que sí quiera, o tienes que pensar en ti mismo, solo tú estás por encima de ti, o sea, no hay nadie, ¿no?, por encima de ti. Y digo, esto viene a una respuesta de una generación en donde hubo mucha represión, mucha violencia, entonces es como el resultado de eso. ¿Es útil? Sí, y es necesario, pues porque obviamente como seres individuales que somos también, pues necesitamos nosotros ponernos en primer plano, considerarnos, pero eso, en realidad, el mensaje que nuestro cerebro recibe es, las personas somos desechables. Las personas, si no nos sirven, las tiramos. Y eso también responde al consumo y al capitalismo. A mí me gustaría agregar que la verdad ahorita se me vino la idea de que también es muy fácil fingir ser alguien más que no soy, ¿saben? O sea, y creo que esto queda muy bien con el tema del narcisismo, porque en el narcisismo muchas veces se busca este concepto de grandiosidad, de belleza, de poder. Entonces es muy fácil fingir a través de una pantalla o de ciertos caracteres tecnológicos, el decir, es que soy más de lo que realmente soy, ¿no? Y necesito, o sea, más que nada, necesito fingir ser alguien más, ¿no? Porque al parecer también es algo que se comenta mucho, que ves tanto en redes sociales que hay tanto con qué compararte. Sí, y justo de lo que hablas es también esta parte de ser alguien más por el reconocimiento de los demás, ¿no? O sea, voy muy de acuerdo con lo que hablaba Noah ahorita de que la tecnología pondera mucho este tema de la búsqueda incesante del placer, ¿no? También creo que jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a cualquier cosa a clics de distancia, ¿no? Aunque suene pues cliché y lo es, no deja de ser verdad. Lo que nos lleva a diferentes consecuencias emocionales, ¿no? Creo que cuando no conseguimos algo rapidísimo, desconfiamos de nosotros, incluso lo abandonamos o estamos en diferentes accesos de rabietas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué si se supone que vivimos en la era de donde el placer es inmediato y en realidad disfrutamos más de las cosas, por qué los niveles de depresión o los casos de depresión van en aumento? No, o sea, no tiene sentido si se supone que lo que nosotros pregonamos es, no, pues disfruta la vida, vete de viaje, relájate, y se supone que lo hacemos más, pero la depresión, los casos de depresión van en aumento. Sí, o sea, creo que no estamos, eso como que nos está hasta algún punto malcriando. Sí. O sea, nos está haciendo pensar que todo es satisfacción inmediata, y cuando topamos con algo que no es lo que queremos, cuando tenemos una desilusión, nos tumba porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata. Creo que este tema del que hablabas de cómo antes había mucha represión y ahorita es mucha libertad, que hasta algún punto creía que raya en libertinaje. O sea, creo que eso también lo lleva al punto de que como seres humanos hemos sido muy polarizantes. O sea, nos dejamos llevar o reprimidos o libres hasta más no poder. No, y ¿sabes qué? También siento que agregaría la parte de que todo es muy superficial hoy en día. O sea, retomando al punto que decías de esto, de que tú ves que salimos de viaje, que alguien sale de viaje instantáneamente, tú necesitas salir de viaje también para ser como esa persona, ¿no? O porque ves que todos están saliendo de viaje, tú tienes que hacerlo, y entonces
llevas tu celular y te tomas 1000 fotos, pero en realidad no estás disfrutando a lo mejor de ver el museo al que fuiste, ¿no? O sea, que es algo que pasa. Bueno, yo he observado esas conductas ciertamente como personas más jóvenes que hoy en día están muy envueltas en la tecnología, y pues entonces me hace preguntarme, ¿es acaso que hemos avanzado tanto en la tecnología que esperamos que todo se adapte a nosotros? Fíjate que también lo que tú decías, Fátima, puede ser de otra forma, o sea, igual y hay personas que ven que otros lo tienen y entonces surge la necesidad, ¿cómo se llama? No una necesidad real, una necesidad superficial, ¿no? De querer tú eso. Pero hay otras personas, y yo como levanto la mano, por ejemplo, a mí no me gusta viajar, ¿no? Me choca, o sea, porque es súper incómodo, gastas dinero, estás cansado, o sea, no sé, no me gusta viajar. Y entonces cuando yo digo esto es como, ¿cómo es posible, no? ¿Te sientes mal o por qué? Yo, pues no me gusta. Entonces también hay un juicio a las personas que no entramos dentro de los deseos superficiales, ¿no? Y yo mucho tiempo, sí, o sea, era como de, ¿por qué no me gusta viajar, no? Luego hasta mi familia, mis hermanas me decían, ay, no, porque a ellas les gusta. Pero yo digo, no, pues si no me gusta, ¿qué hago? ¿Por qué necesito encajar en lo que las otras personas quieren de mí? Y la verdad me gustó mucho esta conexión que hiciste entre la inmediatez, el tanto consumo de tecnología y demás, el doom scrolling, el cómo lo llevaste a la etapa histórica que llevamos viviendo hace ya ciertos siglos, ¿no? El capitalismo, ¿no? El consumismo me voló la cabeza y creo que justo como dicen, no, estamos muy mal criados, ¿no? No sabemos vivir sin satisfacción, ¿no? Y entre comillas, porque ya ni siquiera es eso, yo lo veo más como un deseo de satisfacción, ¿no? Fíjate que ahorita que decías eso, yo decía, sí, hay satisfacción, hay deseo, hay libertad, hay más voluntad de hacer las cosas, pero lo que sí siento que falta, y voy a sonar así media romántica, pero lo que sí siento que falta es el amor, ¿no? Y el amor, a lo mejor dije amor y piensan en pareja, pero piensen en el amor en un sentimiento universal o en un valor universal, como lo quieran denominar, ¿no? El amor hacia el otro, el amor hacia las cosas, el amor hacia mí mismo, hacia mi pareja, hacia mi familia, o sea, el amor en general. Y se supone que lo que es sanador es el amor, ¿no? Mi mentora, fue mi maestra, cuando yo estaba atravesando esto en Chetumal, ella me decía, a ver, Has, las lágrimas solo son sanadoras cuando las derramas encima de alguien más, ¿no? Entonces, ahí me quedó a mí muy marcado el impacto que el amor puede tener. Y todos los autores coinciden, todos, en que el amor en un niño y una niña va a hacer que sean adultos funcionales. Entonces, ¿por qué como adultos no lo aplicamos, no? Si a los niños los hace funcionales, pues a nosotros como adultos también. Entonces, creo que lo que ha pasado es que con este tema del consumismo y el capitalismo, lo que sucede es acumular experiencias, acumular cosas materiales, acumular sentimientos, pero en ningún lado vemos el amor hacia las cosas, porque todo es desechable y todo es reemplazable y reutilizable. Me encantó, la verdad, yo siempre me he descrito como una persona con amor a la vida. Entonces, a mí me ha dado mucha paz leerlo en muchos autores. Ahorita ando muy enamorada igual de Eric Fromm, como él habla sobre la biofilia, sobre el amor a la vida. O sea, eso a mí me parecen los conceptos más hermosos. Pero al mismo tiempo también pienso igual que tú de que voy a quedar como una súper romántica, pero no, es amor a todo. O sea, como que ver la vida con ojos de amor para mí siempre me ha parecido la base de las cosas. O sea, si todo se hace desde el amor, o sea, el verdadero amor, el que realmente quiere algo hermoso, algo amoroso para todos, es el que realmente como que cambia las cosas. A mí me gustaría agregar, Noah, que en La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, en el libro, se toca mucho el tema, aparte de las parejas y todo lo que cuenta el libro, el tema de el eterno retorno de Nietzsche. No sé si lo has escuchado, no sé si lo han escuchado. Bueno, el eterno retorno de Nietzsche lo podría resumir en la pregunta de si tuvieras que vivir tu vida varias veces como en un ciclo vicioso, ¿valdría la pena vivirla? Entonces, o sea, en ese libro como que el autor, que es Milan Kundera, como que lo describe como cuando tú dices que no, es porque algo estás haciendo que no te está haciendo feliz.
Y si tú decides decir que sí es porque estás viviendo de una manera que vale la pena, ¿no? Y que a eso Nietzsche le llamaba amor fati, o sea, amor al destino. O sea, que tú amas, o sea, y es un concepto como filosófico en el que tú amas tu vida y amas lo que venga, porque sabes que vas a obtener como un tipo de aprendizaje de ello. Y también me fascina mucho la idea de que la vida es sabor. O sea, yo también soy súper romántica, la verdad. Faltas tú, Guillermo. Es romántica. Sí, soy romántico. Pues voy muy de acuerdo con todo lo que dicen, ¿no? No tendría algo que agregar realmente. Bueno, justamente me parecía propicio justamente en este tema hablar sobre lo que hemos hablado del narcisismo. O sea, que muchas veces este narcisismo, si quiere, busca esta grandeza, pero ¿por qué? Está buscando en realidad amor. Entonces, este tema también nos lleva a que, aparte que estamos en una etapa donde están presentándose pues estos inclusive autodiagnósticos del narcisismo, es un tema que realmente está reflejando un sufrimiento colectivo. O sea, hay mucho dolor, hay mucha falta y deseo de ser amados. Y vienen y son representados, pues ahí viene también el tema de la forma en la que respondemos. Como mecanismo de defensa se desarrolla un trastorno. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué tan dañino es esto para nosotros como sociedad? ¿Es posible que detrás de esta aparente autoexigencia y autosuficiencia realmente se encuentre un dolor profundo no resuelto? Me gusta tu pregunta y me gusta que utilices la palabra dolor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de trastornos, lo que nos encanta a todos es decir, ay, sí, coincido con los síntomas, ¿no? Coincido con el criterio. Pero lo que no vemos es qué hay debajo de esos síntomas, para qué están ahí. Entonces, a mí me gusta entender a las personas por el dolor que sienten. Y se supone, o lo que hacemos en teoría en la vida cotidiana es, si es malo, si hiere a las personas, es una mala persona, es una persona que no siente amor, que no siente nada, pero en realidad es lo contrario. Entre más dolor sientas o entre más sensible seas, las capas que te pones son más duras, más densas, más espesas. Entonces, la persona con rasgos narcisistas ha sido muy crucificada, ha sido muy atacada, muy patologizada. Y sí, hay extremos en los que se necesita, pero nos olvidamos del ser humano. Vemos el trastorno y nos olvidamos del ser humano. Hay que darle la responsabilidad que le toca, pero también tenemos que ver qué hay debajo de ahí. Entonces, la autosuficiencia, el sentido de superioridad, la falta de empatía o la falta de conexión personal, lo que nos está diciendo, o al menos para mí es, a esta persona le dolió tanto, que tuvo que desconectarse. O sea, imagínate para qué algo, voy a ponerlo, o sea, un ejemplo como en cables o algo físico. ¿Por qué un cable se incendia o hace cortocircuito? Porque está sobrecargado, ¿no? O sea, si no está sobrecargado, no le va a pasar eso. Eso también nos pasa a nosotros los humanos, a las personas. Sentimos tanto, que entonces llega el punto de quiebre. Entonces, en realidad, las personas con rasgos narcisistas están experimentando una cantidad extrema de dolor, que obviamente han utilizado escudos que no son funcionales, que lastiman a las otras personas, pero debajo de todo eso está alguien al que le duele mucho y alguien que siente que no es amado como desea y como merece. Sí, wow. La verdad, qué bien lo explicas. Me hace mucho sentido. Y tal vez regresando un poco al hilo de que llevabas ahorita sobre esta pérdida de amor al humano, a la humanidad, y también yendo un poco por esta parte biofílica de la que habla Noah, del amor a la vida. Creo que hemos empezado a aburrirnos de todo, ¿no? De los procesos, de los proyectos, y empezamos a desechar las cosas e incluso a veces a las personas, ¿no? ¿Qué razones crees que tengamos para esto, ¿no? ¿En qué momento un vínculo humano para nosotros se ha visto como inservible, ¿no? Entre mil y millones de comillas. ¿Crees que nos hemos vuelto intolerantes al aburrimiento o simplemente somos incapaces de sostener lo que no nos estimula inmediatamente? No creo que seamos intolerantes al aburrimiento, porque hay muchos autores que hablan de que cuando estamos aburridos es cuando en realidad surge la creatividad. En el aburrimiento es donde la persona
puede desarrollar otros pensamientos. Entonces, no creo que seamos intolerantes, sino más bien tiene que ver con todos estos mensajes que recibimos pues, en las redes sociales y pues por el capitalismo y el consumismo, ¿no? Con mis hermanas diríamos todo por el cochino dinero. Pero lo que ha pasado es que nuestro enfoque está en la pérdida de seguridad. O sea, ahora tú sabes que si haces esto te puede traer este problema o no vas a tener para comer. O sea, todo tiene que ver con el estilo de vida de que tienes que producir y que tienes que tener más y más. Entonces, si tú te prestaras al aburrimiento, como decir, bueno, aquí nada más me siento y existo para ver qué hace mi mente, en realidad lo que estamos haciendo, según el capitalismo y el consumismo, es perder tiempo. No estamos produciendo. Desperdiciarlo, ¿no? Pero en realidad, estos estilos de vida nos llevan a la desconexión de nosotros. Y si estamos desconectados de nosotros, por ende, vamos a estar desconectados de las personas y de todas las cosas. Por eso, aunque es placentero, es como corto, ¿no? Porque estamos desconectados. Entre más conexión con las redes sociales o con la tecnología, mayor desconexión de nosotros mismos. Sí, justo, o sea, realmente creo que lo planteabas de una muy buena forma, o sea, es como una analogía, mientras menos conexión tengamos inclusive con nosotros mismos o con las redes sociales, asimismo, pues más desconexión vamos a tener con las personas. Ahí pasa algo muy, muy característico, ¿no? Cuando tú estás pasándola mal o estás entrando al aburrimiento, lo que haces inmediatamente es sacar el teléfono. Si no lo han notado, nótenlo cuando estén utilizando el teléfono. Lo hacen cuando están aburridos o cuando la están pasando tan mal que no quieren hacerle caso a eso. Y algo que nos pasa es que se nos pueden ir horas, ¿no? A veces las personas dicen, solo 10 minutos voy a ver, solo voy a entrar a checar esto y cuando te das cuenta ya pasaron 2 horas. Ya pasaron 2 horas en el teléfono. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos desconectados. Si estuvieras conectada o conectado contigo, no se te iría la hora así, pero ni siquiera te das cuenta, ¿no? Es cuando dices, chin, ya, ¿no? O sea, ya me pasé, pero es porque hay una brecha de tiempo, de desconexión que no te permite regularte. El teléfono o la tecnología lo que está haciendo es que no podamos regularnos a nosotros mismos. Solo nos regulamos a través del teléfono. Sí, está fuerte, ¿eh? O sea, el decir que nos regulamos a través de un aparato tecnológico que no tiene ni conciencia, ni vida, ni sentido de ser, o sea, está fuertísimo. O sea, yo quedé así. No, o sea, se siente muy pesimista y duele saber que es la realidad de hoy en día, ¿sabes? O sea, me encanta que hayan metido el capitalismo porque definitivamente creo que es un movimiento que hoy en día marca muchas pautas de quiénes somos, ¿no? O sea, sobre todo en la influencia de la tecnología, en nosotros como seres humanos. Y yo te quería preguntar, o sea, en este concepto, incluso ligándolo un poco al tema del narcisismo que estábamos hablando anteriormente, en la que se idealiza y luego se devalúa a las personas para luego desecharlas como si fueran objetos. ¿Qué tipo no sé si la palabra correcta sería herida, pero qué tipo de qué cosa estamos manifestando desde esa conducta, por así decirlo? El deseo de ser vistos, ¿no? O sea, y otra vez ahí la controversia, ¿no? La paradoja. O sea, porque sí estamos en la época donde según somos más vistos a través de las redes sociales, en realidad nos sentimos menos vistos. Entonces, a lo que responden todos estos síntomas, al menos desde mi mirada, es que la persona tiene necesidades no resueltas. Y las necesidades no resueltas vienen porque la conexión con el otro no se da. Porque tú cómo sabes lo que yo necesito, viéndome, escuchándome, estando en contacto conmigo. Pero si estás en contacto 5 horas en el celular, ¿cómo vas a estar en contacto conmigo? No hay forma, ¿no? Entonces, las personas dejan de mirar al ser humano, dejan de entenderlo, dejan de comprenderlo, de sentirlo, y eso hace que pues, estos síntomas se incrementen. Creo que aquí también viene una parte importante porque siento que hemos explorado tanto el tema de la persona que está herida, ¿no? Que en realidad cuando vienen, o sea, cuando toman conciencia de que ir a terapia, no vienen como
bueno, no creo que todos, tú nos dirás, pero con esa conciencia de, ok, ¿qué tengo que hacer para tomar conciencia? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Vengo como víctima. Me hicieron daño, me dolió, no me dieron el amor que necesitaba. Entonces quiero más bien preguntarte este tema de cómo llegamos al mismo tiempo a abrazar este sentimiento mientras también fomentamos la autoconciencia. Súper, una muy buena pregunta que pues a lo mejor suena controversial, ¿no? Porque estamos en el momento en donde queremos soluciones rápidas para todo. Pero piénsalo, o sea, ¿cómo una técnica va a hacer que el dolor se te vaya y desaparezca? Y que sé que esto puede sonar como, bueno, ¿y entonces qué estamos haciendo nosotros como psicólogos, no? Aquí el asunto, el que nos dice la Gestalt y la Gestalt humanista, nos dice es que hay que sostener eso que vive la persona. Porque la persona necesita una serie de pasos, una serie de procesos para poder incorporar la experiencia. Y si yo lo que quiero es solucionarla, quitarlo, no la estoy incorporando, la estoy llevando hacia otro lado. Y eso al final va a hacer que incremente. Entonces, yo sí creo y estoy como en este lado en donde no hay una solución como tal, sino más bien lo que tenemos que hacer es sostener y acompañar en lo que pasa el dolor, el síntoma. Para eso quiero ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba en Chetumal, que me separé de mi pareja, yo lloré extremo, de verdad, no saben, no podía parar de llorar, no podía, y mi mamá un día me dijo, ya no sé qué hacer, estoy desesperada, no, tengo miedo de que te vaya a pasar algo, y yo le decía, mamá, a ver, se me va a pasar, pero necesito llorar, porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Si a lo mejor estoy en otro enfoque, lo que hubiéramos dicho es, no hombre, ya está a punto de suicidarse, no, ya está algo patológico, hay que medicarla. Pero tu cuerpo te va avisando. Si lo dejas y le permites, vas a ir comprendiendo lo que necesitas. Entonces yo decía a mi mamá, se me va a pasar. Y ella me decía, ¿cuándo? Le digo, no lo sé, pero se me va a pasar. Y hoy, después de unos meses, ¿no? Ya no lloro. ¿No? Y antes lloraba todos los días, todo el tiempo, y ya no estoy llorando. Entonces, lo que me gustaría decir a esto es que no hay una solución mágica. Podemos hacer cosas, hay técnicas que se tienen que aplicar, pero no es una solución, es un acompañar y sostener el dolor para que la persona pueda resolverse, porque ustedes lo sabrán, el cerebro humano es sorprendente. Aunque lo hemos estudiado un montón, no alcanzamos a comprender qué pasa dentro de él, cómo es que unos sí y otros no. Entonces, tenemos que hacer cosas activamente, pero tiene su propio proceso y ahí sí no podemos apurarlo, porque cuando lo apuramos es cuando pueden surgir trastornos, es cuando nos quedan los traumas que arrastramos mucho tiempo. Y la verdad es que lo conecto mucho con lo que estábamos hablando antes de grabar. No lo había pensado. Es que es muy inocente pensar como que, ok, como psicólogo, bueno, como estudiantes de psicología, algún día vamos a llegar frente al paciente y vamos a tener, no sé, estos conocimientos que nos hagan decir, esta es la técnica que tengo que emplear con tal trastorno, o esta es la técnica que tengo que emplear con tal situación. Pero es un proceso y la verdad es que lo he aprendido sobre todo conmigo misma, en que un día puedo llegar a hablar sobre un tema en específico y creer que estoy bien y ya lo sané, y al día sí, o sea, y en 2 meses decir, creo que esto volvió a mí, ¿no? O sea, es realmente un proceso que conlleva pasos, y sobre todo en estos pasos, y a mí me gusta muchísimo darle la importancia, la responsabilidad que nosotros tenemos en estas situaciones que nos llegan a suceder, ¿no? Porque como decía Noa, es muy fácil que un paciente llegue y te diga, es que ellos tienen la culpa, y me duele mucho esto, ¿no? Pero llega un punto de confrontación en el que también tienes que hacerle saber a la otra persona que tiene cierta responsabilidad en lo que eligió o en lo que vivió, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿qué tan dispuestos estamos a realmente aceptar eso?
Voy a complementar un poco lo de la pregunta de Noah y lo que tú estás diciendo, Fátima. A consulta llegan los pacientes o las personas, digo, todos somos pacientes, ¿no? En algún momento. Llegan diciéndome, o sea, por favor, quítame esto, ya no puedo, ya no lo aguanto, ¿no? O dime cómo hacerlo. Y, o sea, mi respuesta, por el enfoque en el que yo estoy, es, o sea, ¿por qué necesitas que yo te lo diga? ¿No? O sea, ¿quién soy yo para que tener las respuestas? Y ellos me dicen, pero hoy entonces, ¿no? ¿Para qué vengo? ¿Para qué sirve la psicología? Pero esto, ahora respondiendo la pregunta de Fátima, es la consecuencia del estilo de crianza que hemos tenido. Porque a nosotros nos enseñan a repetir y a seguir las órdenes de alguien más. Nos dicen, así se tiene que hacer y tú tienes que hacerlo así, porque si no, tienes consecuencias. Si quieres verlo en casa o si quieres verlo también en la educación. No nos forman a cuestionar, no nos forman a que nosotros seamos sujetos pensantes. Nos forman a que repitamos, repliquemos y sigamos órdenes. Entonces, cuando llegan a consulta y dicen, es que el otro es el que me hizo, el otro es el que está mal, el otro es el que es narcisista, el otro, responde a ese estilo de crianza, porque el otro era el que le decía cómo hacerlo todo el tiempo. Y no solo cuando era niño o niña, sino que siguen, ¿no? Las estructuras así. Entonces, sí es muy difícil para la persona tomar responsabilidad de sí mismo. Y esto es un tema controversial. Si lo escucharan a lo mejor personas que están muy enfocados a las víctimas, van a decir, ¿y por qué la víctima tiene una responsabilidad? No, el victimario es el problema. Y sí, el victimario tiene un problema, pero la víctima también tiene una responsabilidad. Y mientras no tomemos responsabilidad de cómo nosotros hacemos o nos encontramos en esas situaciones, no va a haber cambio. Y así es como explicamos que las personas que sufren violencia en algún momento de su vida, luego la vuelven a sentir, la vuelven a experimentar, porque no tomaron responsabilidad de lo que los llevó a ellos como personas a estar en esa situación. No quiero decir que tengamos que aplaudirle al victimario, claro que no, el victimario ya le hemos dado la responsabilidad que le toca. Eso, mira, está perfecto, pero ahora nos toca mirar hacia el otro lado. O sea, creo que va este tema también que la violencia va por los dos lados. O sea, como que esto para mí fue un concepto que en cambio lo vimos en adicciones y violencia. La verdad está muy, muy bueno el plan curricular. Pero este tema que la violencia va por los dos lados y que la víctima también tiene responsabilidad, siento que hasta algún punto como que te deja sin piso. O sea, entender que, pues creo que en muchos momentos nosotros hemos sido victimarios y víctimas. Y creo que es mucho más fácil ver nuestra responsabilidad como victimario. Decir, pues obviamente ahí me equivoqué, la verdad que la regué. Pero cuando somos víctimas, este tema de que también tenemos responsabilidad, pues siento que es muy fuerte, pero que es muy importante tener esa toma de conciencia. Sí, claro, creo que tal vez esta responsabilidad va más hacia el tema de acompasarse a sí mismo, de vivir con el trauma, de pues toda esta parte, ¿no? Corrígeme si estoy mal, pero considero que es así. Y qué bueno que ahorita tocaste el tema de crianza, porque si no lo saben, neuróticos, en el episodio 2 hablamos de eso, y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Y si no lo pueden escuchar ahorita, está de tarea. Pero bueno, para la dinámica de hoy, siempre en cada episodio tenemos una dinámica con el profesor a quien entrevistemos. Queremos revivir una dinámica que tú hiciste con nosotros, que nos marcó desde el primer día que te conocimos, Jazmín. Entonces... Bueno, pues la dinámica se trata de que el primer día que conocimos a la Miss nos preguntó como introducción a la materia de trastornos no psicóticos, ¿qué rasgos o trastornos creen que tienen? Y lejos de, puede parecer una pregunta incómoda, pero lejos de serlo, siento que fue una para tomar este tema de trastornos desde un lente de honestidad hacia nosotros mismos. ¿Quién se quiere quemar primero? Jazmín. Nos alegraría, la verdad, que empieces tú. Ok, me lo merezco, ¿no? Porque yo en el salón primero fueron ustedes y... Ok. Mira, fíjate que sí, ¿no? Ahora que me lo están preguntando, yo dije, ay, ching, voy a evidenciarme. Pero creo que es de la toma de responsabilidad, ¿no? O sea, no es para juzgar, no es para etiquetar, no es para decir, no, sino para decir de qué me tengo que hacer cargo. Y aparte de eso,
qué es lo que me duele, cuál es el dolor que yo tengo, ¿no? Entonces, yo estoy como con dos trastornos o algunos rasgos que comparten estos trastornos. Yo mucho tiempo pensé que podría tener autismo, ¿no? Porque soy una persona muy sensible, no soporto ciertas telas, no soporto que me toquen, o sea, si me tocan a veces me duele, no puedo escuchar cosas muy ruidosas, no me gusta ir como a los antros y eso porque siento que es demasiado ruido. No soy muy buena en haciendo amigos y como que me cuesta entender cuando hablan en doble sentido, ¿no? Entonces, no hombre, pues ya tengo autismo. Pero pues ya luego se me pasó porque obviamente no tengo autismo, ¿no? Pero el otro trastorno que me está apareciendo, o sea, que me estoy dando cuenta de él, es sobre los rasgos narcisistas. Y como que hasta trago un poco de saliva porque ha sido muy impactante para mí, yo siendo psicóloga, decir que tengo algunos rasgos narcisistas, pero ahora que lo digo es bueno, todos podemos tener ciertos rasgos, pero hay que tener conciencia de lo que nos está pasando. Entonces, estos rasgos narcisistas creo que los he tenido mucho tiempo, pero las situaciones de vida me habían protegido mucho. O sea, había estado como encapsulado, como que ahí y querían aparecer, pero las situaciones de la vida no. Y ahora aparecen, ¿no? Entonces, ahora que se rompió como mi caparazón, es que puedo ver este rasgo narcisista. Sí siento empatía, o sea, no soy una narcisista, ¿no? Sí la siento, pero pues hay otras cosas que aparecen en mí, que me parece. Y ustedes, a ver, ¿quién va a decir primero? Bueno, voy a comenzar yo porque la verdad, ese primer día de clases, sé que no me van a dar la paz de no decirlo, así que lo voy a decir yo antes de que me quemen ustedes. Yo dije, pues creo que ninguno, ¿no? Entonces, la verdad sí lo adjudiqué mucho a mi falta de conocimiento del tema. Y creo que aunque tenemos aún un largo camino de recorrer, de los que pues ahora tengo más noción, me he dado cuenta que sobre todo con el tema de mis pensamientos, sí creo que tengo un poco de trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Mis pensamientos rumean de que no se imaginan, o sea, creo que eso me chocó muchísimo, o sea, ese tema de la moralidad también, ¿no? O sea, yo leía los criterios y dije, casi que cumplo todos. Pero de nuevo, no se autodiagnostiquen. Pero sí es muy bueno para tomar conciencia, ¿no? También creo que otro trastorno que la verdad no me encanta aceptar, pero creo que también tengo un tema de personalidad dependiente. Sí, o sea, como que o sea, realmente leyendo los criterios no me hizo tanto sentido, más de la búsqueda de aprobación cada vez de que escribo algo, oye, ¿lo puedes leer? O sea, no son cosas como que súper grandes, o sea, realmente creo que eso sí son de que muy poquitos rasgos. El obsesivo compulsivo sí lo leí y dije, no, sí, soy yo. De que sí soy, pero con el dependiente, sobre todo la descripción del patrón como tal, sí me identifiqué un poco, y sobre todo como en esta búsqueda del externo, en la aprobación. O sea, no en decisiones importantes, puedo hacer cosas por mí misma, sí, pero como que sí tomé conciencia de que tengo ciertos rasgos dependientes. Y obsesivo compulsivo, sí, Katy. Bueno, más. Pues yo la verdad, no se espanten si enumero muchos. Son rasguitos, no son tantas cosas. Pues siento que la depresión ya la tengo como muy en... Ay, ¿cómo se decía esto? Cuando estaba... No. En remisión, la siento muy en remisión. Creo que la vida se ha encargado de hacerme saber que es una pérdida real, muy, desde el corazón, ¿no? Desde el amor, de lo que hablábamos ahorita. También hablaría un poco de TLP, del límite de la personalidad. Creo que en ciertas cositas siento que también tengo como mucha facilidad para disociarme. Y también hablaría del narcisista. Compartiría ese contigo, Jasmine. Creo que necesito a veces esta aprobación, ¿no? De los demás. No sé desde dónde venga. Bueno, sí tengo una idea, pero ¿para qué decirlo aquí? Y tal vez también el histrionismo, ¿no? Creo que se me hace
a veces incluso fácil hablar enfrente de la gente. De hecho, ahorita para hablar un poco de esto, en mis prácticas de este semestre fueron con adultos mayores y nunca creí que se me diera tan bien llevar grupos de adultos mayores. O sea, de verdad, lo fácil que es para mí tener su atención. O sea, nunca lo vi desde esa manera. Nunca ni siquiera lo había considerado, ¿no? El trabajar con ellos, pero pues se me dio con tanta facilidad y apenas el día de ayer me tuve que despedir de ellos porque terminé prácticas, bueno, mis horas de prácticas y pues, o sea, pues fueron aplausos, fueron risas, fueron muchas cosas y pues sí, serían esos, bueno, de los que se me ocurren ahorita, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo sí, pues la verdad es que yo sí tengo un diagnóstico de TDA. Apenas me lo diagnosticaron hace como un año. O sea, viví toda mi vida sin saberlo. Y la verdad es que sí fue un golpe muy duro. No que lo sepa ahorita, sino el cómo me he sentido durante toda mi vida, ¿sabes? O sea, porque yo siempre me he sentido rara. Siempre, como esta referencia que hacía de ser un círculo en un lugar de cuadrados, siempre, absolutamente siempre me he sentido así. Y nunca lo había comprendido hasta que, wow, tienes TDA. O sea, ¿sabes cómo que eres? O sea, realmente sí eres genuinamente diferente a los demás, ¿no? Entonces ha sido un proceso en terapia de revolucionar este concepto de ser rara. Es algo que trato de llevar hoy en día con orgullo. Pero también esto me hizo como que sé que también tengo un diagnóstico de ansiedad generalizada, que es como que la aceleración de mis pensamientos por el TDA me llevan a tener bastantes estados ansiosos. Pero yo diría que también Memo que está en remisión. O sea, la verdad es que he logrado muchísimo controlarla. Y bueno, gracias, Iván. Y por un momento pensé que tenía histrionismo. Que cuando vimos el de histriónico de la personalidad dije, ¿seré yo? Porque la verdad es que yo también comparto que se me da muy fácil hablar. Soy muy chistosita. El TDA también luego me hace como que ser muy, ¿no? Entonces, y sí ha habido veces en las que alguna vez algunas personas me han dicho que como que trato como que de buscar ser el centro de atención. Entonces dije, ¿será? Pero la verdad es que yo creo que no. O sea, sí descarto bastante lo de ser histriónica porque no siento que esté buscando una aprobación constante y tampoco, no sé cómo voy a sonar esto, no sé si suene narcisista. No creo que busque ser el centro de atención, simplemente se me da. Hay un criterio que dice eso, ¿no? De histrionismo. Sí, de histrionismo, ¿no? Como el ser el centro, como que siente que se le da fácil. Pero pues la verdad es que estoy tranquila, o sea, realmente lo que más vivo es la ansiedad. Por último, tenemos una pregunta que es recurrente en nuestros episodios y desde su enfoque y su información me gustaría preguntarle, ¿cuál cree que es la neurosis de hoy en día? Bueno, el término neurosis, pues viene del psicoanálisis, ¿no? Que decían que las personas que estaban medianamente en la realidad eran las personas neuróticas. Entonces ser neurótico era algo pues como saludable, o sea, no saludable, pero era dentro de lo normal. Ahora la neurosis es un término que ya no se utiliza mucho, o sea que lo que hemos hecho lo hemos pasado a referirnos cuando hay situaciones de ansiedad, ¿no? O sea, cuando la persona está en crisis, cuando la persona la está pasando mal, hay mucha agitación en ella. Entonces, la neurosis que vemos hoy en día es cuando la persona está en crisis, ¿no? Cuando yo veo a alguien en crisis y que la está pasando muy mal y que tiene estos síntomas de no poder dormir, mucha desesperación, de querer como arrancarse las cosas de su cuerpo, para mí sería alguien que está experimentando neurosis. ¿Y cuál crees que sería, por ejemplo, si tuvieras que tal vez nombrar a un tema de algún trastorno, o sea, que se puede interpretar como neurosis? Todos los trastornos de ansiedad se consideran neurosis. Eso no salía en Wikipedia. Y esa referencia. Bueno, creo que esta ha sido una plática muy amena, muy divertida. La verdad, me he divertido muchísimo grabando este episodio contigo, Jasmine. Estamos muy agradecidos por tu tiempo, por tu apertura, por este gran aprendizaje que hoy extendemos no solo al salón de clases, sino a todas las personas que nos escuchan, todos esos neuróticos. Y sobre un tema que creo que nos ha enseñado muchísimo. O sea, sí siento realmente que no solo yo, lo siento que lo evidencio dentro de mis compañeros, que hemos aprendido muchísimo contigo. Y por eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por eso.
Me da a mí calma y tranquilidad saber que hay algo, ¿no? Que estoy aportando en su formación. Mucho, de verdad. Y pues bueno, si este episodio te hizo pensar en qué tan trastornado estás, porque lo estás, neurótico. No es cierto, has de tener algunos rasgos, pero normal. Compártelo. Queremos seguir llevando estas conversaciones a más personas. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Neuróticos Podcast y en Instagram como @neuróticos_podcast, donde compartimos cápsulas y contenido especial para nuestros seguidores, o sea, ustedes. Te recordamos que además de querer generar más escucha para temas de salud mental, este podcast también es creado para promocionar la carrera de psicología en la Anáhuac Cancún. Y si te interesa estudiar con nosotros o contactar con uno de los expertos del programa, estos son los datos de contacto. Nos puedes encontrar en Instagram como ape.anahuac y en nuestra página de Facebook como Escuela Internacional de Psicología Anáhuac Cancún. Miss, ¿usted quisiera proporcionar algún dato sobre usted? Sí, pues si les interesa tomar un poco del enfoque gestal humanista, mi número de contacto para el trabajo es 983-86-727-42. Muy bien, perfecto. Eso sería todo por el día de hoy, neuróticos. Síganos y esperen más episodios de este increíble podcast.